Ahora ya retomando ahí como que esta filosofía de vida, ahorita estoy justo en un híbrido, porque por un lado primero trabajaba mucho con objetivos, con cuál era mi misión en la vida, y entonces trataba de que, muy como funciona la organización, ¿sabes? Entonces trataba de encaminar mi día a día hacia esa visión, ¿no? Y entonces a partir de ahí planear como grandes eventos en el año. Luego me di cuenta que a veces es como muy complicado seguir ese plan, o las cosas no salen como esperabas, o simplemente son buenos deseos, ¿no? Exacto. Y entonces empecé a ver, hay varios libros ahí, por ejemplo, Hábitos Atómicos, que es muy popular, ¿no? Y ese te habla como de automatizar todos los procesos para hacer los hábitos. Y entonces me empecé a encaminar en eso, ¿no? En automatizar, en tener hábitos. Esa es una filosofía también. Y quizá, no sé si yo lo malinterpreté o no me gustó, pero del todo. Pero creo que ahí a veces pierdes el propósito de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, esta filosofía te dice como que mantengas ahí a dónde quieres llegar, pero no, yo me estaba yendo a los extremos. Primero en una planeación sin ejecución, y luego en una ejecución sin principios. Ándale, sí. Entonces, como que hoy estoy buscando más algo en medio. Sí mantener como que ciertos hábitos, pero no me quiero cerrar, porque pues también la vida da muchas vueltas, hay que disfrutar ciertas cosas, entonces vivir de forma automática creo que te limita. Uh-huh. No, definitivamente. Y creo que en eso coincidimos. Digo, eso estoy muy curioso de escuchar tu perspectiva. Mientras lo estabas diciendo, yo me reflejo mucho en lo que dices. Al día de hoy trabajo mucho en la parte de automatización personal y profesional en la mayoría de las cosas que puedo, lo cual también te lleva, y eso lo he percibido recientemente, te lleva también a ser una amenaza en el mercado. ¿A qué me refiero? Una amenaza en el buen sentido. Porque si tú lo haces como un hábito y ya se volvió un hábito tuyo, avanzar, automatizar, delegar, etcétera, pues no hay nadie que se te acerque, digamos, en tema de productividad y por lo mismo te puedes o te pueden percibir como una amenaza dentro de la empresa, dentro de un equipo, etcétera. Y de hecho también para eso, para ese lado también quería llevar la siguiente pregunta. Ya lo mencionaste, va de la mano. ¿Qué tan importante? Tú dijiste, tienes que encontrar a la persona o el departamento correcto, digamos, para que te abra caminos hacia irte al extranjero, que lo cual yo lo identifico como un sponsor, ¿no? O un departamento, alguien que te puede ver, decir, esta persona tiene potencial, tiene talento, lo queremos desarrollar. Porque también si eso no lo logras, pues jamás te van a dar el pie para eso, al contrario, te van a bloquear o te van a ignorar. Entonces te iba a preguntar eso de qué tan importante es encontrar ese sponsor, cómo lo encuentras, qué características serían esas, y la segunda, de la política. ¿Cómo ves ese tema de política interna, a lo que voy, de la amenaza o no, de potencial o no, porque es un arte también, ¿no? Y creo que no hay una sola forma, justamente preguntaba tú. Sí, no, definitivamente es un arte, algo que le compartí ya a muchos compañeros hace años, y está bueno rescatar esa filosofía. Yo antes la mencionaba un montón. Es que el mundo corporativo es como un videojuego, Uh-huh. porque al final tú tienes que entender que estás jugando un rol, y que la compañía tiene un objetivo que no solo es generar profit, ¿no? Sino es generar profit mientras sobrevives, ¿no? Y cada Uh-huh. compañía tendrá ahí diferentes filosofías. Entonces, ese mientras sobrevives hace que se vuelvan valiosas varias actividades que no solo están relacionadas con generar profit, ¿no? Empresas grandes, yo creo que tienen programas internos en los que incentivan tener sponsors y tener Uh-huh. mentores, ¿no? Eh, entonces, como que colgarte de esos programas que ya existen es fundamental. A veces yo incluso lo veía como hay que hacerlo, tengo que tener un mentor, y listo, escogía alguno y platicaba con él o con ella. Eh, y ya después, cuando conectas los puntos hacia atrás, te das cuenta del verdadero rol que tiene un mentor y un sponsor, ¿no? Y también cuando empiezas a crecer en la organización, y tú cuando empiezas a ser manager de otros, o estar más alto en la organización, también te das cuenta que eh, te da mucho ser tú también coach o mentor, o
en la medida en lo que puedas sponsor de alguien más. Entonces es una red de ayuda que es muy valiosa en la organización. Idealmente, si se promueve desde dentro, si la organización lo propone. Como parte cultural, ¿no? ¿Cómo? Como parte cultural, o sea, Como parte cultural, incluso como programa oficial, ¿no? ok. Casi que lo pones en tu plan de trabajo, ahí, tener sponsor. O yo creo que la gente en general está abierta y gente con cierto nivel en la organización se siente como honrada si tú le pides ayuda. Entonces, estoy seguro que aunque no existe ese programa, si tú te acercas con alguien como que admiras, más allá de que te quieres ir al extranjero o cierta organización, ¿no? O crecer, ¿no? O a lo mejor desarrollar habilidades. Justo, cualquier persona se sentiría honrada, obviamente dependerá de su agenda, depende de varias cosas, pero aunque no existe ese programa, creo que es algo que tú puedes pedir, ¿no? Te puedes acercar a alguien y seguramente abrirá la puerta. Ay, te preguntaba de eso, porque también justo ahí entra la parte de política, ¿no? De política interna. A mí personalmente no me gusta, pero sé que es un mal necesario. Siempre y cuando haya un grupo de personas va a haber política, es como es inevitable. Y te preguntaba porque, así como lo mencionas, ok, suena bien. Cualquiera diría, si no hay un programa, identifica a la persona que a lo mejor está en una posición en la que te gustaría estar o ves algo que te gustaría tener y pregúntale. A lo mejor te van a decir que no, puede pasar también. Sí. Y la otra es que puedes encontrar con personas que se empiezan a identificarte como un potencial, una potencial amenaza, de decir por qué él quiere crecer. Digo, no sé si tú viste eso, yo sí lo viví, donde cuando ven que tienes cierto potencial y empiezas a hacer de más que hacen la mayoría, digamos, te empiezan a ver como, oye, ¿por qué estás haciendo más? ¿Por qué te quedas más? ¿Por qué llegas más temprano? Como que te empiezan a ver ya te empiezan a codear, ¿sabes? Como para que ya no vayas tan rápido. Obviamente no es en todos lados, pero me ha pasado al menos un par de veces y a eso me refiero con política, ¿no? Que hay personas que van a ser los que son neutrales, los que son positivos, te van a tratar de ayudar y los que sí te van a tratar de meter el pie. ¿Tú viste algo? No estoy diciendo en Procter en general, sino en general. Sí, o sea, yo sé que existe y definitivamente, por ejemplo, hay un tema ahí que siempre, para mí es una polémica y es algo que no he podido como resolver internamente de qué prefiero, pero por ejemplo, eh, ¿cuántas horas trabajas? La productividad en México, ¿no? De que en México se trabajan más horas que en otros países. Pero cuando estás en una organización competitiva, pues si tú no trabajas como que tantas horas, si tú respetas el irte como a tus horas, eh, realmente pues podrías quedar atrás, ¿no? Entonces, es un tema definitivamente polémico, pero bueno, ahí es donde entra como el ejemplo que pones ahí de política, ¿no? De ¿por qué haces más? ¿No? ¿Por qué tú estás dispuesto a hacer más y que puedes como poner el pie? Sé que existe, la verdad no he estado como muy envuelto en esos casos, porque creo que las organizaciones en las que he estado hay un ambiente mucho más cordial y se entiende también que quien más se esfuerza es quien más es premiado, ¿no? Es como un sistema más, o sea, aunque es interno organizacional, es un sistema al final capitalista, pero sé que existe muchísimo allá afuera, ¿no? En el mercado. Sí, no, o sea, hasta aquí en Alemania, digo, no, me supongo que también tú estás viendo estas ya diferencias, tanto culturales, tanto en horas, ¿no? Que tanto trabajas en Estados Unidos y en México. Por ejemplo, ahora que dijiste, si tú no trabajas más de las horas normales, quién sabe si llegues al objetivo, ¿no? Así, más o menos así lo mencionaste. Aquí en Alemania te dirían, si tú no cumples con lo que se espera de ti en tus horas, algo estás haciendo mal. Sí. Y es una sola una forma de verlo, ¿sabes? Claro, y el ejemplo que pongo no es como que ponía, no era de que necesariamente estar cierto número de horas y nada más producir por Hora producir. nalga. Sí. Exacto, exacto. No, me refiero a que obviamente si ya estás en una organización madura y productiva en la que sacas tantos resultados en tanto tiempo, pues si te comparan con tus compañeros y al final se calibran entre todos y de ese grupo escogen a los top, pues si todos estamos más o menos igual de competitivos, pues aquí sí cuentan las horas, ¿no? Uh-huh. En el caso de lo que veo acá, definitivamente hay una cultura en Estados Unidos mucho más de respetar como los horarios, lo cual también
hace a muchos latinos como competitivos, ¿no? Porque pues están dispuestos a dar un poquito más. Eso es bueno para nosotros, no necesariamente sé si es sano, Por ahí ¿no? dirían la fucking máquina de chambeo. Exacto. Y yo creo que es decisión de cada quien, ¿no? Y también hay momentos en la vida, etapas en las que a veces uno puede decidir, yo voy a dar más porque quiero ponerme en este nivel y después de eso puedo relajarme un poco, ¿no? Porque ya tengo otras prioridades como la familia o cualquier otra prioridad, ¿no? Entonces, yo creo que es decisión de cada quien y es muy, muy respetable. Y a veces es difícil que compañeros no estén de acuerdo que tú te esfuerces de más, ¿no? A tu punto de hace rato. Pero es decisión personal desde mi punto de vista. Sí, ¿no? Y más bien es también estar atento a las cosas. Porque, por ejemplo, digo, yo estoy de cierta forma muy feliz que en tu caso fue menos, porque seguramente lo hubo, pero por otro lado también lo que identifico es que también te enfocaste tú en tus cosas, porque eso también es muy importante. Si tú te dejas distraer por otros, te pierdes enfoque, pierdes de vista lo que tienes que hacer y te pones a vivorear, a chismear, etcétera, en vez de estarte haciendo las cosas que te tocan hacer. Claro. Bueno, en esta misma línea, ya nos contaste un poquito más, ok, esos fueron tus roles, que tuviste más o menos 3, 4 en Procter, después cambias a Duracell, de Duracell te dan, digamos, la promoción o el siguiente nivel a Estados Unidos. En esas transiciones, algo que yo he identificado, no solamente de ti, sino en general, es que cuando tienes promociones, ya sea cada 2, 3 años, dependiendo de ese ritmo, ¿no? Hay personas que crecen más rápido, unos más lentos, hay personas que cambian de empresas, de trabajos, que son los job hoppers. Como hay diferentes estrategias, no creo que haya una correcta para todos. Es muy, muy individual. Pero desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves para que seas visible? Como ya mencionaste uno, ¿no? A lo mejor las horas es algo que se nota. Pero ¿cuáles son esos puntos, esas cosas que tienes que considerar para que seas promovible, digamos? Bueno, seguramente en cada organización y en cada tipo de función es diferente, pero algunos comunes denominadores que he visto, eh, definitivamente el primero es que tu trabajo hable por ti, ¿no? La calidad de lo que haces, tu compromiso, y no necesariamente, puse el ejemplo de las horas, pero no me quiero enganchar con ese tema, pero no es de cuánto tiempo trabajes, sino la calidad de lo que entregas, ¿no? Yo creo que ese es el común denominador principal. Hay personalidades mucho más extrovertidas en las que en las juntas hablan mucho. Creo que al final sí es un tema importante que te des a notar, pero lo primero es la calidad de lo que haces, ¿no? Porque gente que habla mucho en juntas, pues al final podrías pensar que son los primeros promovibles, pero si su trabajo no los respalda, pues definitivamente no estarán en el primer lugar. Eh, pero sí están muy relacionados, o sea, tienes que defender tus puntos, tienes que alzar la voz en las juntas, o sea, eh, la calidad de tu trabajo, tu exposición hacia el liderazgo, ¿no?